semana pasada vimos la crítica de la participación del banquete en la casa de Mateo, a lo que Jesús tuvo la respuesta de que los justos no necesitan perdón de pecados o los sanos no necesitan de médico. En eso quedamos, y frente a esto, no teniendo más argumentos o queriendo incluso incomodarlos a Jesús, ahora se acercan los discípulos de Juan el Bautista, o mejor dicho, los fariseos como que se aprovechan de la presencia de los discípulos de Juan el Bautista para decir: oye, haz esta pregunta, pregúntale a ver qué dice. Entonces, vamos a estar viendo este pasaje en Mateo 9, de 14 al 17. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Dice: entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Jesús les respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan, el vino se derrama y los odres se pierden. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces, como vimos, en este escenario, estos dos capítulos, como Mateo 8 y Mateo 9, se trata realmente de la autoridad de Jesús. Jesús acaba de llamar a Mateo, que era un cobrador de impuestos, y Mateo los invitó a un banquete donde están no generalmente los religiosos de esa época, sino los publicanos y pecadores. Entonces los fariseos critican y luego llegan los discípulos de Juan el Bautista con esta pregunta sobre el ayuno. Haciendo un poquito de historia, el ayuno en el judaísmo del siglo, de esa época realmente, la ley solo exigía un ayuno al año, que era el día de la expiación, donde podemos ver en Levíticos 16:29. Y el motivo del ayuno era de luto y arrepentimiento. Ese era el mandato. Pero los fariseos ayunaban 2 veces por semana. Lucas dice que ayunaban lunes y jueves, y lo hacían como señal de piedad, y también lo hacían para apresurar la venida del Mesías. Entonces, y una de las características del ayuno era que tenían que hacer en público y tenía que ser visto. O sea, tenían que estar con la cara triste ahí: ay, estoy ayunando. Ya vimos en Mateo 6, ¿no es cierto?, donde Jesús mismo dijo:
sobre el ayuno. Dijo, ustedes cuando ayunen, vayan a la casa y no, o sea, ni siquiera digan que están ayunando. Que ni siquiera se note que esté ayunando. Ese era el ayuno que había que hacer. Entonces, para los discípulos de Juan, ayunar era decir un deber, porque aparte de lo que estaban cumpliendo con los fariseos, ellos estaban de luto. ¿Por qué? Porque su líder estaba preso. Entonces ellos ayunaban por esa causa. Entonces ahí viene la pregunta. Para ver este pasaje vamos dividido en 3 puntos. El primer punto es la religión y las obras, que podemos ver en el verso 14. El segundo punto es la respuesta inesperada de Jesús, verso 15. Y el tercer punto, lo nuevo no queda en lo viejo, que son los 2 últimos versos. ¿Por qué le puse la religión y las obras? Dice verso 14. Entonces los discípulos de Juan se acercaron a Jesús diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Esta es la pregunta. Algo que podemos ver aquí o podemos notar, es que hay algo que no concuerda por lógica, pero que está pasando. Un grupo era los fariseos. Ellos eran un grupo que practicaban leyes y se justificaban por obras. Y los discípulos de Juan, ellos no hacían eso. Ellos estaban predicando y preparando. ¿Cuál era la misión de Juan el Bautista? Preparar el camino y hablaba del arrepentimiento de los pecados. Entonces, no sé cómo los fariseos le convencen a los discípulos de Juan para que hagan esta pregunta a Jesús, pero ya analizando bien, ellos se dejaron llevar por el error, lo mismo que los fariseos. Entonces, eso les llevó a hacer esta pregunta a Jesús, que no es una pregunta inocente, no es una pregunta que no saben, no es una pregunta con trampa o con una pregunta con veneno, decía una parte. Entonces, vemos que claramente les unía el error, aunque los discípulos de Juan estaban haciendo algo bueno, que era preparar el camino para el Señor, para que venga el Señor, y hablaban del arrepentimiento. Ellos anunciaban la venida del reino de los cielos a la tierra, que era Jesús mismo, pero esta vez se dejan llevar por este grupo, y al unirse a ellos estaban igual que ellos errados, y los ubicaba realmente en la posición de los fariseos. Ahora, que Jesús estuviera con los publicanos y los pecadores no solo les ofendía a los fariseos, sino también a los discípulos de Juan el Bautista, quienes ayunaban de una forma de disciplina, pero disciplina religiosa, como
mencionaba y a Jesús en Mateo 6, 16, 18. Cuando ayunaban, ellos se ponían de luto, incluso andaban con unas caras tristes y alguien pasaba por ahí, es que él es fariseo y está ayunando. Ya, así. Entonces, eso pasaba en ese entonces. Entonces, el ayunar en sí era una expresión en sí. O sea, el ayunar era una expresión de humildad, arrepentimiento y de paso devoción religiosa. Pero revisando los pasajes anteriores, Jesús los llamó la atención por su forma de expresar el ayuno era puramente religiosidad. Así como nos puede pasar a cada uno de nosotros, venimos a la iglesia solamente por pura religiosidad. Entre semanas, ¿qué podremos pasar haciendo? Pero el domingo estamos puntualitos aquí. Entonces, eso pasaba en ese entonces. Y ahí la pregunta no venía de los discípulos de Juan directamente, sino detrás estuvieron los fariseos, ¿no? Entonces, la pregunta tenía doble intención. Ellos no preguntaron para aprender o para ver lo que Jesús enseñaba, sino más bien lo hacían para decir, a ver, ¿qué dice? ¿Cuál era su argumento? Entonces, y al no tener o a estar perdiendo la audiencia de sus seguidores, estaban como preocupados, porque Jesús cuando llegó a la casa de Mateo, prácticamente no estaban los que seguían o los religiosos de esa época, sino gente común, como dice ahí, pecadores, publicanos, todo el mundo que estaba afuera, no solamente estaban reunidos los religiosos, pero ahí eso es lo que le molestaba a los religiosos de esa época, a los fariseos, porque ellos estaban perdiendo audiencia, porque lo que ellos enseñaban, como era algo falso, ellos lo que no querían es que se descubra eso, que su público siga errado, siguiendo a ellos, o mejor dicho, ellos estaban acostumbrados a llevar gente, incluso ellos a lo mejor no se dieron cuenta que estaban errados, pero su público no tenía que aprender lo nuevo que estaba enseñando Jesús. Y ahí podemos ver que en ciertas ocasiones nosotros no necesitamos prácticamente ser de un solo grupo para a veces oponer a lo bueno que se hace en ciertos lugares. Incluso en la misma iglesia podemos oponer a lo bueno, aún sabiendo la palabra de Dios, aún sabiendo qué es lo que dice la palabra de Dios, en ciertas cosas podemos decir, no, yo creo que es así. Entonces los discípulos de Juan, ellos sabían muy bien la doctrina del arrepentimiento, pero ellos se dejaron llevar por los fariseos en este momento, y realmente la pregunta que hicieron no tuvo una respuesta que ellos querían, sino más bien algo que les dejó mal parados. Ahora, cuando dice, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos, pero tus discípulos no ayunan? Ellos preguntan por sus discípulos. A Jesús no le hicieron preguntas, ¿no es cierto?
¿y por qué tú no ayunas? No tuvieron, como decir, el valor de preguntar a él, sino hablaba por sus discípulos, por sus seguidores. No, porque sabían, o sea, ellos sabían lo que estaban haciendo. Por eso no lo hicieron directamente la pregunta a Jesús, pero hablaban de sus discípulos. Es como decir, la iglesia tal hace esto. No dicen, el pastor tal hace esto. Entonces, eso pasaba. Entonces, la intención de esta pregunta, primero era desacreditar a Jesús públicamente. Eso era la intención. Porque el ayuno en ese entonces era la tarjeta de presentación de un súper espiritual. Ese era es decir, es que ser parte de los fariseos es ayunar 2 veces a la semana, estar de luto, pedir por la venida del Mesías para que venga rápido. Nosotros somos espirituales, eso hacemos los espirituales. Eso es lo que decía los fariseos. Y ayunar 2 veces a la semana era como su sello. Yo ayuno 2 veces a la semana y soy un súper espiritual, un espiritual maduro, pero su vida no lo decía eso. Si Jesús no hacía ayunar a sus discípulos, quedaba como profeta ley sin disciplina. Si Jesús hubiera dicho, nosotros no ayunamos, hubiera dicho que Jesús es un profeta light. Pero ¿qué buscaban ellos? ¿Qué buscaban lograr? Buscaban que de Jesús diga, miren este maestro, ni él ni sus discípulos ayunan. Por lo tanto, ellos están violando una ley que está en la palabra de Dios, según ellos. Otra ¿qué? Otro argumento de ellos era también acorralarlos en un dilema legal. La explicación histórica dice, la ley solo mandaba un ayuno al año, pero la tradición de ellos había hecho 2 veces a la semana, obligatorios. Entonces, el mandato era 1 vez al año el ayuno, pero ellos como religiosos hacían 2 veces a la semana. ¿Y qué buscaban lograr con eso? Si Jesús decía ayunar no es necesario, lo acusaban de violar la tradición. Si decía sí deben ayunar, quedaba como incoherente porque sus discípulos no lo estaban haciendo. Era una trampa parecida al de Mateo 22:17, que veremos despuesito, donde habla de los impuestos. Cuando dice, Jesús, díganos si debemos pagar los tributos al César o no. Era una pregunta más o menos parecida. Y otra intención era dividir el movimiento de Juan y de Jesús. Juan el Bautista era un profeta respetado, como podemos ver en Mateo 11:11, y los discípulos de Juan todavía no sabían que Jesús era el mayor de los fariseos. Era el mayor que Juan el Bautista, y los fariseos lograron confundir para meter cizaña. Y ahí dice, pregúntale, nosotros y ustedes sí somos serios y sí ayunamos, sí somos espirituales, no como ese grupito.
así. Entonces le lleva a hacer esta pregunta. Y por último, era exponer que Jesús rompía con el sistema religioso de ese entonces. Entonces los fariseos prácticamente aquí su sistema hacía que la gente le siguiera porque prácticamente la religión de los fariseos era solamente lo externo, nada interno. Entonces, ¿qué buscaban también lograr? Era forzar a Jesús a admitir que no vino para cumplir reglas y de esa forma para poder acusarle a Jesús. Entonces, en una breve respuesta es que la llegada del reino de los cielos es Jesús mismo. Ya estaba ahí, ya, o mejor dicho, ya estuvo aquí, en quien se cumplía todas las promesas hechas a Israel, al pueblo judío, y mencionó también Juan el Bautista en el capítulo 3 y por lo tanto este gran suceso prácticamente no era motivo de ayuno, sino de regocijo para los hijos de Dios. Y prácticamente esto nos lleva al segundo punto. La respuesta inesperada de Jesús, verso 15. Jesús le respondió: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Qué vemos aquí? Jesús rara vez respondía directo cuando la pregunta tenía veneno. Usaba el método rabínico de contrapregunta, también conocida como socrático o judío. No lo hacía para evadir un problema, más bien lo hacía para enseñar y exponer el corazón de los que preguntaban. Entonces, Jesús aquí no les da una respuesta clara del por qué sí y del por qué no. Más bien, aquí lo está dando o sea, mejor dicho, dando una enseñanza, con una pregunta. ¿Cuál es la pregunta que, o sea, los discípulos de Juan preguntaban por qué no ayunan tus discípulos? Y Jesús contesta con otra pregunta. Y generalmente, cuando vemos en los pasajes de esas preguntas que hacen con doble intención o con intenciones malas, Jesús no le responde directamente, lo hace mediante otra pregunta. Era porque tenía que tener una enseñanza ahí. Y dice, la pregunta dice: ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Quién puede estar de luto en un matrimonio o una fiesta? Nadie, ¿no es cierto? O sea, nos vamos pues, al matrimonio de una fiesta, no se ha muerto nadie. Es una fiesta, y si vamos al contexto histórico de los judíos celebraban el matrimonio durante 7 días, y en esos 7 días eran baile, comida, fiesta, había mucha alegría, con muchos invitados. O sea, el matrimonio en el pueblo judío era una de los
eventos más significativos de ese entonces, o sea, en esos lugares, en ese lugar. Entonces, nadie puede estar triste, pues, si el ayuno representaba ser luto o arrepentimiento o tristeza, en una fiesta no tenía que nadie ayunar, pues, o sea, sería ilógico estar ayunando en una fiesta. Entonces, Jesús no le da una respuesta directa y tampoco les toma mucha importancia sobre el ayuno, aunque en ese tiempo se practicaba mucho el ayuno, que encontramos lo hizo Moisés, lo hizo David, lo hizo Elías y Jesús mismo, ¿no es cierto? Antes de empezar el ministerio, Jesús ayunó 40 días. Entonces, el ayuno sí era algo importante. Lo que no era importante era la pregunta que ellos hicieron. Entonces, Jesús les responde, es como decir, ¿acaso hay duelo en una fiesta? En el ejemplo del novio y sus invitados, claramente Jesús se identifica con el novio y a sus discípulos con sus invitados a la boda. Claro, obviamente porque hablaban de sus discípulos, no hablaba de la gente de ahí, sino hablaba de los discípulos de Jesús. Entonces, y Jesús estaba aclarando con lo que se decía o con lo que se dijo en Isaías 62:5 y en Oseas 2, 19, 20. Se identificaba como esposo divino de Israel y que al estar con Jesús entre ellos ya no tenían necesidad de estar en ayuno. De hecho, les recomiendo leer el capítulo 62 de Isaías porque ahí habla de nuestra salvación. Si está notando, ahí hágalo y va a la casita y lee esta partecita que es muy lindo de parte de Dios. Entonces, la diferencia entre la pregunta de los fariseos y la de Jesús es muy notorio. Las preguntas de los fariseos buscan acusar, nacen del orgullo. Es decir, nosotros sí ayunamos. Quieren controlar la conversación y el momento, y de hecho son cerradas y solo hay una respuesta correcta para ellos, es decir, sí o no. Pero las preguntas de Jesús buscan revelar, nacen de la verdad. Las preguntas de Jesús liberan a las personas y son abiertas y son para hacer pensar y decidir. A nosotros a menudo nos encontramos en situaciones parecidas. ¿Cómo respondemos nosotros? A veces con orgullo, con ganas de destruir a la otra persona, o lo respondemos con amor como lo hizo Jesús. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones parecidas, no somos Jesús, ¿no? Pero a veces no es fácil dar una respuesta que lleve a los pies de Jesús. Nosotros, no sé si ustedes, pero yo he tenido preguntas de gente que
quiere saber de Dios con necesidad. Pero también hay gente que hace con sarcasmo, ¿no? Mucho sarcasmo. Pero también hay gente que lo hace para destruir. O sea, dice, al menos la gente del mundo, ellos no tienen ni pena ni vergüenza de preguntar, y tampoco les importa si le lastima, si le hace daño a la otra persona. Simplemente lo hacen con la intención que ellos tienen. Entonces, a veces nosotros también respondemos según nuestro estado de ánimo, nuestro conocimiento, pero lo peor que podemos hacer es responder con lo que nosotros creemos que está bien. A veces ni siquiera pensamos en que la Biblia lo dice así. A veces las contrapreguntas, como dicen el método, se puede usar cuando alguien lo hace una pregunta capciosa que le llaman, o si no, preguntas que son para hacerte quedar mal. Y ahí es donde uno, si no sabe responder bien, queda uno mal, o le lastima a las otras personas, o prácticamente terminamos ofendiendo a Dios. Las preguntas, las respuestas que nosotros damos, según las preguntas que nos hagan, no tiene que ser ni para ofender, ni para hacerles quedar mal, ni para dejarles mal a ellos, sino para llevarlos a Dios. Ese tiene que ser si tenemos que responder algo. Entonces Jesús termina la respuesta con un motivo del por qué tenían que ayunar. Dijo, ¿no es cierto? ¿Acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? Y dice, pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. ¿Hay un motivo ahí o no? Hay un motivo, porque y Jesús estaba prácticamente prediciendo su muerte por primera vez, aunque nadie lo notara, pero lo estaba haciendo. Y ahí dice Pedro, vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán. No solamente está diciendo que no hay que ayunar o sí hay que ayunar, sino que le está diciendo del por qué ayunar. La religión dice que hay que ayunar para que suceda algo o para merecer algo. Algunos dicen, hermanos, yo voy a ayunar para que pase esto o para hacer esto. Pero Jesús nos enseña que hay un motivo por la que habrá que ayunar. No sé si aquí no tenemos una enseñanza, digamos, específico del ayuno. ¿Usted ayuna o no? ¿Cuándo ayuna y por qué ayuna? El hecho de que Jesús haya dicho que sí o que no, no significa que no hay que ayunar. Pero el ayuno para nosotros, los hijos de Dios, no es para lograr algo,
o para merecer algo, sino porque ya pasó algo en nosotros. Recordando el estudio que tenemos los días miércoles, como recordamos también en la mañana, ¿no? En Romanos 8:30, es lo que nos motiva a hacer todo lo que hacemos aquí. No para que pase algo, sino porque ya pasó algo en nosotros. Y la regeneración que vimos el miércoles habla de esto. Dios prácticamente hizo todo por nosotros. Y todo lo que hacemos es porque hemos sido nacidos de nuevo. La regeneración hablaba de nacer de nuevo, ¿no es cierto? Nosotros no decidimos nacer de nuevo, Dios nos hizo nacer de nuevo y por eso estamos aquí cada uno de nosotros. Entonces, porque en nosotros Dios hizo todo lo que dice en Romanos 8:30, ahora cada uno de ustedes pueden ayunar con libertad, con gozo, sin presión de nadie y cuando y como usted quiera. ¿Por qué? Porque ya somos libres, somos salvos. Dios nos hizo libres y eso nos da el derecho de hacer las cosas con libertad y con gozo. A veces mucha gente o muchos de nosotros pasamos situaciones difíciles que hasta podemos llegar a renegar como seres humanos y el ayuno que podemos hacer puede ser para agradecer, para estar cerca al Señor, para no soltarnos de Él por más dificultades que pasemos. Oración y ayuno es algo que debemos practicar por gratitud, no por obligación. Pero una vez que hagamos, o sea, que nadie sepa qué estamos haciendo. O sea, es una relación entre mi Padre y yo, entre Dios y ustedes. Eso tiene que ser el ayuno. Y eso, y todo lo que se hace aquí, por ejemplo, el poner el diezmo, el venir puntuales, el servir al Señor con gozo, todo eso tiene que ser no para ganar algo, sino porque Dios ya hizo todo por nosotros. Entonces, ahora, solo en el ejemplo del diezmo, los fariseos tenían el límite de poner el diezmo. O sea, 10% de todo lo que tenías que poner, de todo lo que tenía que recibir, tenía que poner 10%. Ahora el 10% es la base y usted puede poner lo que quiera. Eso es también una vida de obediencia. Y dice un pasaje que habla con respecto de dar, es con alegría, con ganas, o sea, porque me nace, no porque es obligación. Por gratitud a lo que Dios hizo con nosotros. Y también por obediencia, ¿no? Que si no damos ni el 10, ni el 5 o el 20, también estaríamos en desobediencia. Y vamos al punto 3, donde Jesús nos llena de enseñanza y dice, lo nuevo no
queda en lo viejo. Después de dar esta respuesta, Jesús pone dos ejemplos al último y dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque el remiendo, al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Esta comparación parece sencilla, pero la verdad es que tiene mucha lógica. Si se va a remendar una prenda, habría que considerar ciertos detalles para que el trabajo quede bien. Y aquí la explicación de Jesús, el por qué. Porque el remiendo al encogerse, tira del vestido y se produce una rotura peor. Entonces Jesús termina su enseñanza con estos dos ejemplos claros que todos los que estaban allí podían entender claramente, porque no es algo algo misterioso, sino algo cotidiano, algo que nosotros lo hemos hecho alguna vez. ¿Alguna vez usted ha remendado algo? Sí, ¿no es cierto? Usted no coge cualquier tela y sea nuevo, sea viejo, y le pone un parche, porque en la tela, al poner el parche se va a notar. ¿Alguna vez han visto un parche con otro color? Sí, ¿no es cierto? Y se ve chistoso, se le nota clarito. En un azul, digamos, ponerle rojo, no queda, o sea, está prácticamente diciendo: ese pantalón es viejo y le han puesto un remiendo para usarlo. Eso no es cierto. Entonces, Jesús termina comparando también, bueno, en todo este pasaje vemos que Jesús primero se está comparando con el novio, ¿no es cierto? La tela nueva con el Evangelio y el vino nuevo con la guía del Espíritu Santo. Y a las prácticas y la posición de los que preguntaban lo compara con vestidos y odres viejos, que vamos a ver en el siguiente verso. Entonces, cuando usted remienda algo, tiene que ver que el remiendo casi no se note, ¿no es cierto? Pero, bueno, en este caso, dice que nosotros no deberíamos vivir remendando cosas, sino más bien tomar lo nuevo de Dios, porque Él tiene mejores cosas para nosotros. Entonces, como dice el dicho, cuando remendamos algo con algo que no concuerda, el dicho dice: el remedio es peor que la enfermedad. Jesús estaba hablando de las viejas prácticas religiosas, supuestas obras de piedad con lo que los religiosos creían ser justos. Ellos querían ser piadosos y puros delante de Dios. Con lo que ellos pensaban, con lo que ellos hacían, creían que estaban aún así de ir al cielo, pero estaban equivocados. Pero incluso a ninguno de nosotros nos gusta admitir que somos débiles, ¿no es cierto? Que somos malos, que somos pecadores. En vez de eso, nos gusta decir: sí, pero ya he cambiado. O antes era así, o lo que es peor, ya no hago eso. Cuando nosotros sabemos que eso hay algo que grita dentro de nosotros que eso no es verdad. Y los religiosos se creían superiores espiritualmente ante los discípulos de Jesús, por lo que juzgaban por no cumplir con rituales judíos de esa época. A veces nosotros también podemos estar
haciendo cosas indebidas entre semana, pero tapamos con venir puntuales los domingos. Estamos ofendiendo al Señor con lo que pensamos, con lo que creemos, y tapamos con lo que dice que servimos al Señor. Entonces, juzgamos las acciones de los demás sin saber la razón a veces del por qué. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios no hará efecto en nuestra vida si no estamos dispuestos a dejar nuestras viejas costumbres, nuestras viejas y erradas prácticas, o a veces pensamos que por trabajar o servir en la iglesia, haciendo las cosas ganamos algo el favor de Dios. La palabra de Dios hace efecto en nosotros cuando nos humillamos ante Él, dejando que Él transforme nuestro corazón. Si decimos que no necesito a Dios, no necesito ir a la iglesia para estar con Dios, estamos muy equivocados. Decimos que somos cristianos, pero todavía hacemos trampa en el trabajo. Podemos tener noviazgos sin pureza. Podemos tener nuestra boca sin freno, sin control. Le ponemos un remiendo de Dios te bendiga a toda la ropa llena de remiendos, llena de huecos. También perdón sin cambios. ¿Cuántas veces hemos pedido perdón por el mismo pecado? Caemos y caemos y a veces no evitamos ese pecado. A veces incluso somos tan débiles que provocamos caer en ese pecado. No evitamos caer en esa tentación sabiendo muy bien por dónde vamos. Y caemos y eso nos duele mucho, nos lastima, pero no decidimos dejar. Y a veces el arrepentimiento que nosotros creemos hacer dura hasta que caemos otra vez. Otra de las cosas que podemos tener es agenda sin espacio o sin margen, decía. Vivimos tan ocupados que cuando Dios nos da una oportunidad para servir o ayudar, la respuesta es: no tengo tiempo, no puedo, estoy ocupado. Y creo que me salté una hoja. Aquí. Cuando Jesús dice, y nadie echa vino nuevo en odres viejos. Bueno, aquí no es tan común la práctica de conservar el vino, pero en ese entonces era muy común. Nosotros sabemos solamente por lo que nos ha enseñado, porque no somos de ese lugar, ¿no es cierto? Aquí no plantamos uvas, no tenemos una destiladora de vino, pero por el contexto histórico sabemos qué es lo que significa eso. Pero le voy a dar un pequeño detalle. ¿Sabe qué es un odre? ¿Un vaso? ¿Qué más?
una ¿una qué? Una bolsa hecha de cuero, dice. Ya. Bueno, haciendo una breve investigación, encontré un odre prácticamente es un recipiente. Un recipiente para poner a fermentar el mosto o vino nuevo. O sea, es del estómago de la oveja y ahí le llenaban el vino nuevo en el recipiente y le amarraban la punta que no tenga nada de aire, y ahí iba fermentando el vino, y a medida que iba fermentando el vino, esta produce gas y el odre se iba inflando, y de alguna forma los de este lugar llegaron a descubrir que era como una medida que cuando estaba maduro el vino, el recipiente estaba en su máxima capacidad de ser estirado o inflado. Entonces, más o menos hagamos cuenta que es un recipiente ahora creo que le llaman silicona, ¿no es cierto? Que uno le pone una sustancia ahí, si se infla, el recipiente no se va a reventar. Entonces, ¿qué hacía el odre y el vino en ese entonces? Lo que Jesús está comparando es que al decir nadie echa vino nuevo en odres viejos, es que el vino nuevo siempre va a estar a expandirse, siempre tiende a expandirse por el gas que emana mientras se va fermentando. Entonces, y si al vino nuevo le ponen al odre viejo, ¿qué va a pasar? Se va a reventar porque ya está estirado hasta lo máximo. El odre viejo ya no da más. Digamos, el recipiente viejo ya no da más. Lo que estaba diciendo Jesús es que si usted viene con sus viejas prácticas, por su vieja vida, a querer llenar las cosas de Dios, usted no va a aguantar. Y lo mismo decían los fariseos, que, o sea, ustedes no pueden llenar con sus viejas prácticas la nueva enseñanza de Jesús, porque va a reventar. Y nosotros igual, si nosotros venimos llenos de malas costumbres, de desobediencia, ¿cree que la enseñanza de Jesús va a quedar algo en nosotros? No. Por eso es que nosotros hacemos repetidas veces caer, levantar, y no prácticamente decidimos desechar todo lo que está en nosotros y dejarle llenar de la enseñanza de Dios en nuestro corazón. Eso es lo que pasa. Entonces, un odre viejo es cualquier estructura, hábito o mentalidad que no tiene espacio para lo que Dios quiere hacer de nuevo en cada individuo. Si la palabra de Dios dice, no unáis en yugos desiguales, ¿qué es lo que traigo de mi vieja vida? ¿Qué es lo que traigo de mi vieja vida? Y eso no permite obedecer la palabra de Dios. Prácticamente se riega la palabra de Dios porque mi vida o mi pensamiento o mi ideología está lleno de lo que yo pienso, de lo que yo creo o de que el hombre o el mundo nos ha inculcado. Y dice
porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden. Eso es lo que pasa cuando tenemos una vida de apariencia de piedad, que fingimos estar bien espiritualmente. ¿Cuántas veces hemos dicho, un dominguito no pasa nada, me voy a pasear? O decimos, solo esto voy a coger porque nadie me ve. O decimos palabras que al mencionarlo la computadora diga pi, 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 para no escuchar. Entonces, nuestra vida vieja no soporta a la enseñanza de Jesús. Por eso es que hacemos lo que creemos y no hacemos lo que está en la palabra de Dios. La religión no soporta a Jesús y nuestra falsa santidad tampoco. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de que nuestro odre está viejo? ¿O de que no hay espacio en nuestro odre? Vimos agenda sin espacio, pecados viejos sin tratar, el intelecto sin obediencia, porque supuestamente no tenemos tiempo, no puedo, o nuestras mentiras, nuestros vicios, o decir, no, eso ya sé, ya no hay nada que aprender, hace que nuestro odre no reciba más de Dios. Y para terminar, Jesús dijo, si no se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Ese era el propósito del odre. Si le ponía un odre nuevo con vino nuevo, el vino iba fermentando, el odre a medida que el vino iba fermentando, iba también estirando. No tenía necesidad de romperse porque el odre tenía que llegar justo a la maduración del vino y a su capacidad de estiramiento. Y esto es lo correcto. Jesús vino para ofrecer un crecimiento verdadero en el reino de la justicia. Así como se necesita odres nuevos para el vino nuevo del reino, nuevas prácticas y sinceras son precisas para la nueva vida del discipulado con Jesús. Entonces, el reino de Dios o el reino de Jesús no era compatible con el sistema religioso de los judíos y tampoco es compatible con nuestro hábito pecaminoso. El reino de Dios no es una mejora o no era una mejora en la religión, sino era un reemplazo. El reino de Dios no es una reforma, es una regeneración. Entonces, si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra vieja vida o nuestra vieja manera de vivir, Jesús no nos va a dejar como un odre roto, sino que Él mismo nos hace nuevos, porque lo dice en su palabra. En 2 de Corintios 5:17 dice, ahora todas las cosas son hechas nuevas. Entonces el vino nuevo se conserva solo en odre nuevo y el odre nuevo lo hace que Él
y nosotros y el odre nuevo lo hace Él, no nosotros. Pero tenemos que dejar que Dios trate nuestra vida para que podamos tener la enseñanza de Jesús sobre nosotros, para que el efecto de la palabra de Dios, el efecto de la enseñanza de Jesús haga vida en nosotros. Tenemos que dejar que Él trate con nosotros. En Ezequiel 36:26 dice, si alguien me ayuda viendo este pasaje en voz alta y con voz de trompeta. Amén. Este mismo pasaje vimos el miércoles antepasado, antes del miércoles que pasó, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos dispuestos a dejar nuestra vieja manera de vivir, Jesús nos deja como odre nuevo. Y como es nuevo, vamos a tener la capacidad de recibir, de retener y de conservar la enseñanza y la enseñanza de la palabra de Dios. No vamos a renegar ni a rompernos antes de que podamos ser usados por el Señor. Entonces, en conclusión, el vino nuevo del Espíritu necesita odres nuevos. El vestido nuevo de la gracia no acepta remiendos, y donde está el esposo no puede haber luto. Entonces, ahora ya sabemos cómo ayunar, por qué ayunar. Ya no es obligación, pero lo hacemos por gratitud al Señor.